SIFI para la gente nueva, no sé si contarlo o no. Vale. Vale, se ve, ¿no?, la presentación. Sí. Vale, os dejo de ver. Vale, yo creo que ahora la espera, ya. Okay. Luis. Vale. Bueno, pues hola a todos. La presentación de hoy va a ir sobre unos análisis que hemos hecho, buscando relaciones entre medidas que se han analizado en los registros de TMS y EEG y otros parámetros de EEG que se han visto en estudios previos alterados en psicosis. He hecho aquí un pequeño guión porque hay como bastantes cosas. En un primer lugar voy a hablar de la medida pico a pico del paradigma SIFI, explorando las diferencias que hay entre grupos, su relación con la modulación de la entropía y qué pasa en los clústeres cognitivos cuando se caracterizan con esta variable. Luego, las comparaciones entre grupos que hemos hecho de las medidas del pulso simple y de la medida del área bajo la curva del protocolo SIFI. Luego, de las medidas de pulso simple, su relación con la modulación de la entropía y la caracterización de los clústeres cognitivos. Y, por último, otras medidas que se han analizado en SIFI, diferentes de la del pico a pico y del área bajo la curva, su relación con la modulación de la entropía y la caracterización también de los clústeres cognitivos. Y luego, por último, Vicente va a exponer este punto de la relación entre PCI y parámetros de inhibición que se han analizado en SIFI, para explorar si hay relación. Muy brevemente, el protocolo de SIFI evalúa la funcionalidad de los receptores GABA y está formado por pulsos simples y pulsos pareados, 75 pulsos simples y 75 pulsos pareados. Los pulsos simples son supraumbral a una intensidad del 120% del umbral motor en reposo y los pulsos pareados, el primer pulso tiene una intensidad subumbral de un 80% del umbral motor en reposo y el segundo pulso tiene la misma intensidad que el pulso simple. Y lo que esperamos es que en esos pulsos pareados el hecho de dar un primer pulso activa los mecanismos inhibitorios de tal manera que si comparamos la respuesta a este segundo pulso en comparación con el primero, lo que se observa en controles sanos es que la amplitud de la respuesta disminuye porque se han puesto en marcha esos mecanismos de inhibición. Podemos analizar tanto el pulso simple por separado como se ha hecho con algunas medidas como por ejemplo el PCI o el pulso pareado en relación al pulso simple. Del pulso simple, ¿qué medidas vamos a ver hoy? El Local Mean Field Power, que fue el que se analizó en la publicación que hay, que se relacionó con la modulación de la entropía, y también el área bajo la curva de ese pulso simple en 3 ventanas temporales. Y del pulso pareado en función del pulso simple tenemos la amplitud pico a pico, el área bajo la curva, medidas de inhibición cortical en distintas bandas de frecuencia y la potencia también. Y siempre se hace una relación de pulso simple menos pulso pareado. Como esperamos que la respuesta en el pulso pareado sea menor, si es igual que 0, esta diferencia es que no hay diferencia, o sea que la amplitud sería igual. Si es mayor que 0, nos estaría hablando de que hay inhibición porque este valor es más pequeño, y si es menor que 0 nos indicaría que hay facilitación, o sea que esta amplitud del pulso pareado es mayor. Vale, pues empezando con la medida de pico a pico, esta medida se han analizado dos pico a pico de P60 a N100 y de N100 a P140. En vez de coger la amplitud de un potencial único, lo que se hace es coger como el rango, ¿no?, de dónde va de la amplitud de P60 a N100 y de N100 a P140. De ese análisis
hay 50 personas. De ellos, 27 son controles sanos y el resto son pacientes. Cuando vemos las diferencias entre grupos de esas dos medidas, en cuanto al pico P60N100, hay diferencias cuando se comparan todos los pacientes, sin distinguir entre esquizofrenia y trastorno bipolar, en comparación con los controles sanos. Cuando quitamos a los bipolares, también siguen siendo las diferencias significativas con respecto a los controles sanos, y también cuando comparamos trastorno bipolar versus controles sanos. Y en todos es la misma línea. Aquí no se aprecia porque solo hay 2 primeros episodios, hay como mucha variabilidad, pero los controles están más por encima del 0 que los pacientes, o sea, inhiben más. Y luego cuando vemos el pico a pico de N100 a P140, solo es significativa la diferencia cuando se comparan pacientes con esquizofrenia versus controles sanos. Las otras dos se pierden. Si vamos a ver la correlación de estas medidas con la modulación de la entropía, no sale nada significativo, pero esta medida de amplitud pico a pico de P60N100 es de signo negativo, que es lo que cabría esperar. Aquí tenéis la modulación de la entropía. Ya sabéis que lo que esperamos es valores negativos, implicaría que modulan, y valores positivos, pues que hay una peor modulación. Y en cuanto a la amplitud pico a pico, valores positivos indican inhibición, valores negativos facilitación. Entonces aquí vemos que la relación es inversa. Entonces, a peor modulación, más facilitación, ¿no? Sí, eso es. Menos inhibición, en otras palabras. Y luego, cuando analizamos estas dos medidas en los clústeres cognitivos, bueno, que tengan hecho el análisis de clúster y que además tengan analizadas estas medidas en SICI, hay solo pues 6 pacientes que caen en el clúster 1, que era el que tenía peor rendimiento cognitivo, y 17 pacientes que caen en el clúster 2. Y hay diferencias estadísticamente significativas en la amplitud pico a pico de P60N100 entre el clúster 1 y el clúster 2 y entre el clúster 1 y los controles sanos. Si os fijáis, clúster 2 y controles están por encima del 0, o sea, inhibirían, y los del clúster 1 no, facilitarían. En la otra amplitud pico a pico de N100 a P140 roza el nivel de significación, pero no es significativo. Luego, pasando a las comparaciones entre grupos de las medidas de pulso simple, que aquí teníamos 2, el Local Mean Field Power y el área bajo la curva, las 3 ventanas temporales, no hay diferencias significativas entre grupos. Y en otras medidas de SICI, como el área bajo la curva, en las 3 ventanas, la diferencia significativa siempre en las 3 ventanas cuando comparamos pacientes con esquizofrenia versus controles sanos, y también es significativa cuando cogemos a todos los pacientes como un todo versus los controles sanos en la ventana global y en la de early TEPS, que va hasta los 100 milisegundos. Y en la de los late TEPS, que es de los 100 a los 250 milisegundos, solo es significativa esquizofrenia versus controles sanos. Hay menos analizados aquí que en la medida de pulso simple. Luego, esas 2 medidas de pulso simple del Local Mean Field Power y del área bajo la curva, hemos explorado la relación con la modulación de la entropía y qué pasaba en los biotipos. Que tengan ambos cálculos hechos, hay 94 personas, de las cuales 45 son controles, y aquí las correlaciones con la modulación de la entropía no salen significativas. Y en cuanto al área bajo la curva, que hay unos pocos menos, 42, 21 pacientes, 21 controles. Aquí sí salen significativa la correlación con el área bajo la curva en la ventana temprana, la que va desde los 15 hasta los 100. Cuando tenemos en cuenta toda la muestra, pacientes con esquizofrenia solo y controles sanos, cuando nos quedamos solo con pacientes con esquizofrenia, y cuando solo tenemos controles sanos y bipolares se pierde. Y la relación es siempre la misma, que es negativa, que esta es un poco más difícil de interpretar,
porque aquí estamos hablando solo de pulso simple, no es como antes la resta, entonces se interpreta de manera diferente. Aquí está diciendo que a mayor área bajo la curva, o sea, a mayor activación después de recibir un pulso simple, mejor es la modulación. Entonces es un poco contrario a lo que se esperaría y a lo que encontramos en el artículo que publicamos con el Local Mean Field Power, que ahí era positiva, era más peor modulación. Y luego en los clústeres cognitivos, en cuanto al Local Mean Field Power, volvemos a tener un clúster 1 con pocos pacientes, pero bueno, no hay diferencias significativas ni entre los clústeres ni con los controles. Y pasa lo mismo con el área bajo la curva de los pulsos simples. Otras medidas de SIFI y su relación con la modulación de la entropía, bueno, está el área bajo la curva, pero de la resta, antes os he hablado del pulso simple, luego hay como una variable de inhibición cortical a la que también se le ha hecho el cálculo del área bajo la curva en las distintas bandas de frecuencia y también se ha calculado la potencia que se alcanza después de un pulso pareado y después de un pulso simple y luego se ha aplicado esta resta en las 3 ventanas temporales. Que tengan el análisis de SIFI, bueno, esto ya lo he dicho antes, de 42 personas y aquí no hay nada significativo. Cuando se relaciona el área bajo la curva con la modulación de la entropía en ninguno de los grupos. Y vale, sí. Y luego, con las otras medidas que os he dicho de parámetros de inhibición cortical en las distintas bandas de frecuencia y la potencia, tampoco hay ninguna significativa con la modulación de la entropía. Si nos vamos a los biotipos que tengan todas estas medidas y además el análisis de clúster hecho, hay 6 pacientes en el clúster 1 y 17 en el clúster 2. Y sí que se hallan diferencias significativas en el área bajo la curva de los potenciales más tempranos, de 15 a 100 milisegundos, entre el clúster 1, de los que tenían peor rendimiento cognitivo, y los controles sanos. No hay diferencias con el clúster 2 ni el clúster 2 con los controles sanos. Pero si os fijáis es en la misma línea que los pacientes en el clúster 1 tienden a facilitar, mientras que los otros dos no, inhiben. El parámetro de potencia en la ventana de EARLY-TEP se quedaba cercano a la significación y el de la ventana global del área bajo la curva un poco más lejos. Entonces, como conclusiones de todo lo que os he contado ahora, cuando hacemos las comparaciones entre grupos, las medidas del pulso simple, en esas medidas no hallamos diferencias significativas entre los grupos. Si nos centramos en SIFI comparando pulso pareado y pulso simple, sí que hay diferencias significativas en la amplitud del pico a pico de P60 y N100 y en el área bajo la curva en las tres ventanas. Cuando exploramos la correlación con la modulación de la entropía, en las medidas de pulso simple son significativas en esa ventana temprana del área bajo la curva, pero en un sentido contrario al que se esperaría. Y en cambio en SIFI no son significativas, pero sí que son en el sentido esperado. Entonces quizás ampliando la muestra podamos hallar ese nivel de significación. Y luego, en cuanto a los clústeres cognitivos, no hay diferencias significativas en las medidas de pulso simple. Sí que las hay en la amplitud pico a pico de la resta en SIFI, en concreto entre el clúster 1 y clúster 2 y clúster 1 y controles sanos. Y también cuando vamos al área, vemos el área bajo la curva en la ventana temprana, siempre de la resta. Ahí hay diferencias entre el clúster 1 y los controles sanos. Y ya está, y ahora Vicente os va a hablar del PCI e inhibición. No, lo pongo aquí, lo compartimos. Lo que pasa es que tenemos que, bueno, cambiamos. Espera, o te lo copio aquí. Sí. Espera, vamos a copiar o abrir la presentación de Vicente. Espera que. Verde.
No sé. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, si recordáis, el parámetro llamado índice de perturbación de la complejidad diferenciaba bastante bien a pacientes y controles y además era muy diferente entre los clústeres. Tenía una mucha menor magnitud en el clúster 1. Este parámetro es el resultado de analizar cómo se diferencia y extiende la perturbación inducida por el pulso del ATMS a lo largo y ancho del cerebro. Entonces, claro, es un índice que está muy relacionado con con los sustratos de la experiencia consciente, porque estaba gravísimamente disminuida en personas con trastornos de la conciencia y menos disminuida en personas con consumo de drogas que alteran los estados de conciencia. Lo hemos publicado hace poco más de un mes, el resultado de la comparación entre pacientes y controles, de pacientes con esquizofrenia y controles. Entonces, el estudiar las bases de esta diferente modulación de la actividad cerebral por un parámetro objetivo biológico, pues parece interesante, ¿no? Y claro, se nos ofrece la oportunidad de comprobar la influencia del estado inhibitorio cortical sobre esta perturbación. Y ya os digo que tiene que ver con ser paciente o no y con el clúster en el que estás. Como nos acaba de contar Inés, hay una relación, con pocos pacientes todavía, entre los clústeres y el estado inhibitorio. Es decir, la amplitud pico a pico era bastante diferente entre el clúster 1, el clúster 2 y los controles. El clúster 2 y los controles se parecían bastante en el estado inhibitorio y el clúster 1 no. La amplitud pico a pico entre las diferentes medidas de inhibición parece que es la que diferencia mejor pacientes y controles, ¿no? Y entonces lo que yo os voy a mostrar es una primera aproximación a la evaluación del estado inhibitorio y la perturbación inducida por un pulso magnético en el cerebro de los pacientes con esquizofrenia. En los resultados que nos ha enseñado Gemma repetidamente, pues observamos aquí en la gráfica de la izquierda, pues veis lo que pasa con los controles. Es una distribución, o sea, una imagen promedio de lo que pasa con los controles en el pulso simple en azul y en el pulso pareado, en el que en los controles disminuye la amplitud de muchos potenciales, el N100, el P60 aproximadamente, y en los pacientes estos cambios son mucho menores. Fundamentalmente, si se hacen los análisis estadísticos, son bastante diferentes en la amplitud de P60, de N100, el que los controles inhiben. Acordaros que positivo es inhibición y negativo es facilitación. Y esta diferencia pues se ve magnificada, digamos, si en lugar de analizar cada potencial, analizamos, como ha dicho Inés, la amplitud de un pico al siguiente. Pico positivo a un pico negativo, que es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, P60 a N100 o N100 a P140. Pues el resultado de la comparación, de correlación, quiero decir, de magnitud del índice de perturbación de complejidad y una exploración de todos los parámetros de inhibición que nos ha dado Gemma, pues es más o menos el siguiente. En pacientes con esquizofrenia, a la izquierda, en controles, a la derecha. O sea, son poquitos, son 11, porque hay 5 bipolares más que no merece la pena meter aquí. Bueno, podríamos meterlos, pero bueno, esta primera exploración no los hemos metido.
Esta correlación en los pacientes con esquizofrenia es altísimamente significativa. La hay más gorda todavía. En los controles no la hay. ¿Qué significa esto? Que tanto más sanos, es decir, mayor perturbación de complejidad, cuanto mayor inhibición, es decir, más positivo. ¿Qué nos podría estar diciendo esto? Bueno, pues podría ser una casualidad, o podría estar diciéndonos que cuanto mejor sea el estado inhibitorio, la función inhibitoria de la corteza, mejor se difunde la actividad. Pero claro, podéis decir, entonces, si está más inhibido, ¿por qué se va a difundir más? ¿No sería al revés? Pero acordaros de que lo que hemos dicho siempre es que el estado inhibitorio deficiente lo que produce es una hiperexcitación basal de la corteza. Y como os ha repetido muchas veces también, si tú vas corriendo despacito puedes acelerar, pero si corres muy deprisa ya no puedes acelerar más. Entonces, esa hiperactivación cortical, que sería lo que tendríamos que ver, podría estar disminuyendo la capacidad de activarse con un pulso magnético. Y lo mismo esto es lo que subyace también a esa relación con la modulación de la entropía que está al revés de la que encontrábamos antes. Porque lo que estás viendo tú es que una menor inhibición está causando una mayor amplitud del área bajo la curva, se está relacionando con una menor modulación de la actividad inducida por una tarea, que es menor modulación causada por un pulso magnético. Pero es que fijaros, esto es con la amplitud del pico a pico P60N100, que es justo la que está más alterada en la comparación de pacientes y controles. O sea, no es ninguna de las otras, es esta, justo. Si nos vamos a la amplitud de la N45P60, tenemos exactamente lo mismo, pacientes y controles. N45P60 no alcanza unas diferencias muy significativas, pero fijaros que también hay una diferencia importante entre pacientes y controles. La N100, muy significativo también. Y todo va en el sentido de mayor inhibición, mejor PCI. La N100, de nuevo, era una amplitud de un pulso. Claro, todas estas medidas están correlacionadas entre sí, claro, no son cosas diferentes, pero todo oscila en torno a estos potenciales tempranos, que son los que son más diferentes entre pacientes y controles. La N100 tiene una amplitud, se observa una inhibición en la N100 mayor en controles que en pacientes. Es decir, a este nivel los pacientes muestran un déficit de inhibición. Y este déficit de inhibición se relaciona de nuevo con el índice PCI. Si vamos a los índices de inhibición cortical, que la verdad es que no sé cómo se calcula esto. No sé si tú sabes. Creo que es la potencia en las distintas bandas de frecuencia. Sí, bueno, la frecuencia. Y entonces calculan, creo, bueno, está escrito en una cosa de GEMA, potencia, por ejemplo, en la banda alfa después del pulso pareado, potencia en la banda alfa después del pulso simple y se hace la resta. Vale. Entonces, bueno, pues de nuevo, cuanto mayor inhibición, fijaros en particular aquí en la banda Z, aquí arriba a la derecha, que es casi recto. O sea, esto es lo que nos gustaría tener en todas las correlaciones que hiciéramos. Esto es en pacientes. En controles no hay absolutamente nada, que yo creo que es bastante importante. Entonces, bueno, esto que abarca pues, los potenciales tempranos y un poco más, porque llega hasta 250, nos dice que cuanto mayor inhibición en la banda global, en la banda gamma y en la banda zeta, pues encontramos una mayor facilitación, una mayor activación con el potencial, con el pulso magnético.
Otro parámetro relacionado con esto, la potencia en N100, que bueno, pues que es lo mismo, o sea, la cantidad de actividad eléctrica que hay alrededor de ese pulso. Entonces, bueno, yo creo que esto son pocos pacientes todavía, pero el hecho de que sea algo que esté previsto a priori, aparezca la relación en los potenciales que son diferentes entre pacientes y controles, aparezcan diferentes medidas de esos potenciales, tenga una magnitud, las correlaciones todas las que os he enseñado están en torno a 0.8. Pues habla de que esto probablemente es verdad y de que estemos viendo que cuanto menor sea la inhibición, mayor sea el PCI. Y tanto la inhibición como el PCI parecen diferentes entre los biotipos que hemos calculado. Calculado me refiero porque han aparecido como con cálculos, no los hemos definido a priori. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es pues una noticia bastante interesante. Ahora, claro, deberíamos reforzarlo con los casos que están ahora mismo en cocina, que no son muchos, pero desde luego, bueno, pues nos pueden permitir hacer una evaluación, hacer una aportación, yo creo que bastante significativa, aunque sea preliminar, a esta teoría de los biotipos. No hay ninguna relación entre esto y la corollary discharge. Pero es que la corollary discharge se relaciona con los biotipos justo al revés. Es decir, sería como más propia del biotipo 2, lo cual, si no hay relación, pues es una cosa bastante buena. Es decir, una cosa es un mecanismo que caracteriza un biotipo y otra cosa es el que caracteriza otro biotipo. La modulación de la entropía deficiente, pues ahí parece entre los dos, pero si fuera verdad esto que estamos viendo ahora, lo mismo se relaciona más con este déficit inhibitorio a través de una hiperactivación basal, que no estaría presente en el biotipo 2, pero que en cambio por alguna razón pues tendrían dificultades en la identificación de lo que es propio de uno y de lo que es ajeno. O sea que yo creo que en cuanto tengamos más casos, esto hay que ponerse a contarlo. A ver si el resto de casos siguen en línea. Sí, hombre, desde luego la distribución de los puntos en las gráficas no parece al azar. Lo que pasa es que, bueno, si es verdad que, bueno, que dentro de los pacientes que metemos, pues al final hay los biotipos que prevemos y probablemente hay otras cosas también. Pero bueno, el resultado tan interesante, o sea, tan claro, seguramente se mantenga. Yo espero que sí. ¿Qué os parece? A ver. ¿A nadie le parece nada? No, Álvaro, no ¿le hay parece muchas algo? opiniones por ahí. No, yo creo que sí, que esa es la línea a Álvaro, que seguir. no se te oye. ¿No se me oye? No se oye nadie. Yo sí te oigo, Álvaro. Ah, ¿Sí? vale, pues nosotros ahora, que estamos todos silenciosos. ¿Me oís o no me oís? Ahora Sí, ahora sí. Ah, vale. No, que sí, me parece que es la línea a seguir, que yo creo que es bastante clara, que son bastante contundentes los datos. O sea que vamos avanzando por ahí. No, y me parece muy interesante eso, de que haya dos mecanismos distintos que quizá caracteriza de forma diferencial a dos grupos de esquizofrenia. Lo que pasa es que tenemos muy poquitos casos aún de clústeres para comprobarlo, pero quizá un poco ese es el objetivo, ¿no? Al final no perseguir un grupo que sea normal, sino perseguir un grupo que tenga unas cosas y otro grupo que tenga otras cosas. Totalmente, claro. Si es que si no tuviera nada, pues sería cosa del alma o algo así, ¿no? Sí, aunque tenga una cognición un poco más normalizada, pero que de pronto tenga unas alteraciones de unos procesos fisiológicos que, bueno, se diferencien mucho del otro grupo. Uh-huh.
Sí, yo creo que sí, claro. Y lo importante es que no serían, a ver, que estando dentro del mismo grupo diagnóstico se diferenciarían en muchas cosas, en la cognición, en un proceso neurobiológico, y si fuéramos capaces de avanzar más todavía, pues en los tratamientos que les sirven de ayuda. Pero ahí pues parece que vamos a tener que esperar un poco más. Sí. Bueno, pues esperaremos un poquito. Y el hecho de que no salga significativa esa correlación en controles, o sea, que solo salga en pacientes con esquizofrenia, o sea, no cabría esperar que fuese como un continuo, o sea, que esa relación también se encontrara en controles. No, yo creo que no, porque yo creo que lo que vemos aquí es el efecto del déficit. O sea, vamos a ver. El índice de perturbación de la complejidad probablemente tiene una magnitud muy pequeña en los controles. Entonces no cambia mucho. Está todo muy agrupado. Quiero decir que no hay demasiada desviación ni en magnitud de la inhibición ni en magnitud del índice de la complejidad. Según lo mismo si utilizáramos 500 controles sí que encontrábamos una relación, pero cuando las magnitudes entre sujetos son pequeñas, las desviaciones, pues es muy difícil encontrar. Pero claro, cuando hay magnitudes grandes de separación, como por ejemplo entre los biotipos, pues sí es más probable encontrar unos aquí y otros allí. Digo yo, vamos. A mí ¿se me escucha? Sí. A mí, Sí. lo del PCI, la verdad que lo que está comentando lo que me está comentando me recuerda un poco a la ley de Monro-Kelly sobre las presiones dentro del compartimento craneal. Que cuando tú tienes unas presiones que están dentro del rango fisiológico, cambios en la presión o cambios en el volumen del compartimento no producen cambios significativos de la presión. Pero en cuanto un volumen intracraneal llega a un punto límite, cambios mínimos de volumen producen cambios gigantescos en la presión. Entonces, a mí se me asemeja mucho esto con el PCI, de que en sanos las perturbaciones no producen cambios significativos, pero en cuanto hay una patología, esos cambios producen cambios grandes. Sí, tiene sentido. No conocíamos al señor Monro Kelly, pero vamos, pero tiene sentido lo que dices, sí. Y una pregunta, Vicente. Diga. Esto de, ¿hay algún estudio sobre PCI y a lo mejor pacientes que sean los pacientes resistentes a tratamiento y no? Que va, no, el primer estudio del mundo jamás publicado sobre PCI en pacientes psiquiátricos es el nuestro de hace un mes. Entonces no hay nada más. Todo lo demás es sobre trastornos de la conciencia, estados de coma y similares. Muy bien. Nada, ¿alguna cosa más que queráis comentar? Sí, Vicente, buenos días. Pues, Buenos días, ¿por qué Jairo. por qué no entendí muy bien por qué no fue que introdujiste a los pacientes con trastorno bipolar? ¿Tienen poca muestra? Porque son pocos, ahora mismo había 5 nada más en este grupo. Y no tenés, así como pues igual también son muy poquitos los que ya tenés de esquizofrenia, ¿no? Son 9, 10. Son 11, sí. Listo. ¿Y no has visto ninguna cosa similar así con los poquitos? No, Nada a ver, significativo. todo esto es, a ver, Jairo, es que todo esto decidimos estudiarlo ayer a las 5:30 de la tarde. Entonces, no han pasado ni 24 horas. Cuando coges... Ya entiendo. Muchas gracias. Perdón. Disminuye bastante la significación, sí. Sí sale significativo, pero disminuye bastante. Entonces yo creo que los bipolares se comportan de otra manera más dispersa. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que esperar un poquito más. Además, yo creo que bipolares en gran medida está pendiente de analizar, hay unos cuantos. Creo que sí. Y en general no teníamos como más bipolares en el grupo 2. ¿O estaban distribuidos por igual en tanto el grupo 1? No, había más en el grupo 2, pero Sí. había también en el grupo 1, sí. Sí, o sea, yo creo que 2/3 o 3/4 están en el 2 y el resto están en el 1. Vale.
Bueno, pues nada, ¿hay alguna cosa más? Pues nada, venga, ya queda menos para la gloria. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. gracias. Pues la historia.